Y sigue el escándalo del ICETEX en Colombia, causado por la misma oposición de Colombia, que lo que se ha dedicado es a negarle todo lo que dice el presidente Gustavo Petro, como es en este caso la ley de financiamiento y el presupuesto general para el 2025, que es la verdadera causa del por qué no van a haber nuevos créditos en Colombia, alrededor de que no se aprobó esta ley de financiamiento y el presupuesto general de la nación tampoco se aprobó. Entonces vamos a ver una tremenda peinada que le pega a un líder estudiantil que es economista y que le dice la verdad a esta representante de lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en el tiempo que lleva ejerciendo. Vamos a escuchar a la representante. Pero que zanjemos de primera medida la polémica por la propuesta de convertir a ICETEX precisamente en una banca de primer piso. ¿Usted qué considera que es esta propuesta? ¿Bondadosa o no? ¿Le preocupa o no? ¿Es viable? Mira, lo primero es que es muy difícil debatir solamente con un trino mal escrito del ministro de Educación y del presidente Gustavo Petro. Yo pedí hace 5 meses, pasé un derecho de petición pidiendo que me presentaran los documentos en donde supuestamente ya iba avanzando una reforma al ICETEX que supuestamente había dejado avanzada la exministra Aurora Vergara. Esta es la hora en que no me han contestado. Vamos a presentar una tutela para ver si nos comparten algún documento borrador que nos permita tener un debate mucho más serio y mucho más sólido alrededor de esta propuesta. Pero digamos en primer lugar que no llegamos a este debate de la nada, llegamos porque hay una situación crítica en la que estudiantes, cientos de estudiantes que para el 2025-1 requieren recursos del ICETEX y a los que ya les habían dicho que tenían acceso a este crédito, pues les están llegando correos diciéndoles que no les han girado y que muy probablemente no les van a girar. Esto no tiene nada que ver con el debate de política pública, sino que es una absoluta negligencia del gobierno nacional, y es increíble que se tire la pelota al ministro de Educación, el ministro de Hacienda y el director o la dirección del ICETEX más bien, cuando los tres son puestos por el presidente Gustavo Petro y deberían garantizar algo tan básico como que la gente que ya está estudiando pues tenga la posibilidad de mantenerse en el sistema educativo y que le giren la plata de los créditos del ICETEX. Ese es el primer punto. El segundo punto, sobre la propuesta de reforma. De nada sirve reformar el ICETEX si no se ha reformado la ley 30 de 1992 en lo que tiene que ver con la financiación de las universidades públicas. Es que el problema de las universidades públicas no se ha resuelto estructuralmente en este gobierno. Presentamos un proyecto para reformar estos dos artículos, que son los que desfinanciaron a las universidades públicas por 30 años, y el gobierno lo dejó hundir. No hubo poder humano que lograra que... Oiga, entonces nos dice que el gobierno lo dejó hundir, pero lo que pretendían estas personas era que todo ese dinero se fuera a las universidades privadas. Entonces nos está diciendo que por 30 años se ha desfinanciado la universidad pública, presentan un proyecto de ley y quieren volver a hacer exactamente lo mismo, que es dirigir los recursos a la universidad privada y no a la pública. Entonces, ¿cómo pretendía que pasara un proyecto de ley de esta manera si prácticamente era no hacer nada, sino pegarle una simple maquillada a un proyecto para que todo siguiera igual? Lo mismo que dijeron de la ministra Carolina Corcho, que es que era muy intransigente, que no conciliaba, pero es que la exministra de Salud Carolina Corcho estaba parada y firme en que las EPS no podían seguir manejando el dinero de la salud de todo el país, que las EPS debían de ceder este recurso para que lo maneje el Estado y el Estado le pague directamente a los hospitales, a clínicas y le pague el servicio que presta las EPS. Es decir, esta era la base y la columna vertebral de este proyecto de ley de la salud, que las EPS no siguieran manejando el dinero porque lo estaban era desviando para todas las cosas que ya sabemos. Entonces, aquí nos desviamos un poquito, vamos a seguir escuchando aquí la representante. Que el gobierno lo respaldara, por fin lo volvimos a presentar, esta vez supuestamente con el apoyo del gobierno, pero esta es una obra que no ha tenido ni uno de 4 debates que necesita tener para volverse ley de la República. Es decir, la crisis de las universidades públicas persiste y por eso la Universidad de Antioquia está marchando en asamblea permanente, la Universidad del Valle, entre muchas otras. Y estas universidades están marchando porque es que recuerde que es que tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, el presidente no es un rey que maneja el país a su antojo, el presidente es el que más ha incrementado el presupuesto nacional en el sector de la educación, que se ha enviado, que inclusive se dice que en la Universidad de Antioquia aquí en Medellín, la universidad
está trabajando en estos momentos nada más con el presupuesto que le envió el gobierno nacional, porque Federico Gutiérrez no quiso enviar los recursos a esta universidad para gastárselos viajando, para gastárselos viendo los partidos de Colombia, para comprar camionetas a la personería donde vemos que los funcionarios le dan besitos a las camionetas como mejor dicho, como si fuera algo del otro mundo. Y la realidad es que el presidente Gustavo Petro es el que más le ha invertido a la educación, pero alcaldes y gobernadores que siguen siendo manejados por la ultraderecha en Colombia quieren tumbar toda la universidad pública para que solo funcione lo privado, donde solo la élite corrupta puede ir a formarse. Y en ese contexto, entonces, decir que al ICETEX le van a quitar cualquier plata que venga del gobierno nacional es difícil, porque si queremos que existan tasas subsidiadas, o lo que sí decía el programa del presidente Gustavo Petro, que era condonar créditos educativos, pues esto va a requerir recursos del presupuesto general de la nación. El punto que siempre ha puesto de presente el movimiento estudiantil es que la plata que va para el ICETEX no riña con la plata de la educación pública, es decir, que la educación pública esté adecuadamente financiada y que el ICETEX pueda ser una herramienta complementaria de acceso a la educación superior. No como ha sido en los gobiernos anteriores, que ha sido casi que la única herramienta, porque se han quebrado a las universidades públicas y lo único que le han dejado a la juventud es el ICETEX. En ese diagnóstico estamos de acuerdo. ¿En qué hacer? Yo creo que lo que toca hacer no es lo que ha dicho el ministro, lo que toca hacer es lo que prometieron en campaña, condonar créditos educativos para quienes lo necesiten y además subsidiar las tasas de interés. Y el movimiento estudiantil radicó un proyecto de ley en el 2021, en donde no se eliminaba el ICETEX, sino que lo que se hacía era promover tasas de interés más bajitas para que la gente pueda pagar su crédito, para que se les condone incluso, se flexibilizaban las condiciones de condonación y se creaban unas políticas de austeridad para el ICETEX, de manera que no se coman la plata de la gente en altísimos salarios para sus funcionarios. Pero entonces nos dice que hay que condonar las deudas del ICETEX, pero ellos en el Congreso tumban la ley de financiamiento y tumban el presupuesto general. Nos dice que el movimiento estudiantil presentó un proyecto de ley para que las tasas de interés a esos créditos sea de cero, pero como ya les dije, la Corte Constitucional tumbó este proyecto de ley y no aprobó que esos créditos fueran al 0%, prácticamente participando en política y dejando de lado lo que deben de hacer, que es actuar como jueces y garantizar que los colombianos estén bien y garantizar su bienestar. Entonces, mi lectura es que antes de proponer eso, que además creo que, mejor dicho, yo creo que es un globo, si te soy honesta, yo creo que es un globo. Es difícil que un proyecto de ley pase así, además en el casi último año del gobierno legislativo, y eso pues creo que, realmente creo que ahí hay un nivel de improvisación importante. Yo ya pasé otro derecho de petición para que me pasen los documentos, si es que ya están a punto de radicar el proyecto, porque esto sería en 3 meses, pues necesitamos tener los sustentos técnicos que realmente muestran que esto es lo mejor para la juventud del país. Lo que prometieron con el ICETEX no lo han cumplido. Lo que prometieron con las universidades públicas tampoco lo han cumplido. Y cuando salimos a decir, oigan, cumplen, entonces nos van dando una vez de defender el modelo como está. Actualmente el ICETEX, ¿usted sí cree que hay una intención de marchitar este tipo de entidades? ¿Y qué decir frente a esta gente que el año entrante no va a poder acceder a su crédito nuevo por parte del ICETEX? ¿Cómo explicar? Listo, varias precisiones. En primer lugar, yo sí creo que no hay que tirar globos al aire y justamente yo invitaría a la representante a leer los informes de gestión de la entidad, porque justamente ahí puede evidenciar cuáles han sido los logros del ICETEX, pero también del gobierno en materia educativa. Sin necesidad de recurrir al Congreso, este gobierno condonó la deuda de más de 5.000 pilos a lo largo pues de la historia. Adicional a eso generó un plan de desarmamento a la educación. Adicional a eso, actualmente las personas que estudian pues digamos que no tienen gracias a través de la alianza que tienen las instituciones de educación superior y el ICETEX, pues esa amortización de la deuda y de los intereses pues generados por el endeudamiento es cero. Es decir, por primera vez en 74 años las instituciones de educación superior públicas y privadas del país colaboran para garantizar que los estudiantes pues se les amortice la deuda, pero también ayudar. Y en ese sentido yo creo que mi invitación es esa. Yo en calidad de egresada, pero también de estudiante de universidad privada, veo la necesidad de que no solamente el debate se concentre en el Congreso, no solamente se concentre en el Ejecutivo, sino que todos los actores pueden entrar ya. Y por eso es que hago mención a este modelo de universidad. Regálame un segundo.
de uso solidaria, porque creo que es importante recalcar que por primera vez en 74 años un gobierno, gracias a los acuerdos y las voluntades también de las universidades, pues logra ayudar a sus mismos estudiantes. Entonces yo sí creo que es un poco falso decir que el gobierno no ha hecho nada, porque adicional a esto, este es el gobierno que más plata la ha invertido en la educación, sin necesidad de que los estudiantes salieran a marchar en el 2018, en el 2022. Este gobierno en el primer año subió más de 7 puntos la inversión educativa y estamos esperando cerrar gobierno con un incremento IPC más 12 puntos. Entonces yo sí creo que no necesitamos decir que estamos tirando globos al aire, tampoco estamos haciendo promesas inconclusas. Este gobierno, sin necesidad de recurrir al Congreso, ha cumplido lo que ha hecho en campaña. Entonces, pues yo creo que un poco también es faltar a la verdad a los televidentes, decir que este gobierno no ha hecho nada cuando en materia educativa ha hecho mucho. Y quisiera resaltar un poco, y es que sí, sin duda es importante no romantizar, pero tampoco satanizar las instituciones públicas, privadas, sin importar si es el banco, si es el ICETEX, porque yo sí creo que, por ejemplo, nos han vendido la idea de que el Banco Agrario no funciona. Decirle a la audiencia que el Banco Agrario funciona en este país porque los bancos privados no les gusta invertir y prestarle plata al campesinado. Entonces el Banco Agrario es un modelo exitoso de banco que presta, funciona y garantiza que justamente hoy el país tenga crédito público a bajo costo, pero que también impulse la economía. Entonces yo sí creo, y de pronto también invito, aprovecho que está la congresista hoy acá, pues decirle, venga, trabajemos conjuntamente gobierno, estudiantes, universidades, para garantizar que, por ejemplo, la ley de financiamiento pues tenga aprobación, porque yo creo que acá no solamente esos 12 millones que se necesitan, no esos 12 millones que aún se necesitan para cerrar el próximo año, no solamente es para materia educativa, también es para la primera infancia, también es para salud. Entonces un poco también, si nos vamos a tirar de pronto pullas o responsabilidades, pues también aquí el Congreso tiene una gran responsabilidad. Y cierro con esto para ser muy preciso. Yo sí creo que en este debate de financiación a la educación superior y pública en el país, los entes territoriales tienen mucho que ver. La mayoría de los ingresos que reportan las universidades públicas del país vienen por el presupuesto general de la nación. ¿Dónde están las gobernaciones y las alcaldías en esta discusión? Bien, y ya hablamos. Bueno, entonces para finalizar este video lo que pudimos ver es que el gobierno de Gustavo Petro, sin necesidad de pasar por el Congreso, ha sido el gobierno que más plata le ha invertido a la educación en Colombia, que estos personajes que se hicieron elegir con votos progresistas, inclusive participaron en la campaña de Gustavo Petro, fueron los que se voltearon, son los que están deteniendo estos debates en el Congreso de la República, que no se aprueben esta ley de financiamiento y no se apruebe el presupuesto general de la nación, para poder de esta manera ahogar el gobierno de Gustavo Petro y ellos poder salir a decir en todos los medios que trabajan a su favor que este gobierno lo que está hecho es un desastre. Hasta acá les dejo este video y nos vemos en el próximo.